Igual pueden escribir o si no con su micro. ¿Alguna pregunta, Vamos acá de una vez. A ver. alguna pregunta, estimados Doctor, buenas participantes? tardes. Recuerden que ¿Qué pueden tal? ¿Me escribir escucha? mediante el chat o pueden Sí, se le activar su escucha. micro. Se le escucha, se le escucha. Ah, ya. Quería hacer una consulta respecto al drenaje de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, cuando hay un paciente, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente pediátrico que está en UCI, ¿no? Y que tiene una hidrocefalia o tiene un edema cerebral. Entonces, ¿a nivel de qué estructura cerebral se puede poner el drenaje o se pone el drenaje? Esta era Ah, mi ya, consulta. ya, muy bien, licenciada. Justamente con la pregunta vamos a ingresar a este tema que es el sistema de drenaje ventricular. ¿Ya? En el desarrollo vamos a responder su pregunta, porque ahorita vamos a conocer los ventrículos también. ¿Ya? Los Ok, ventrículos. gracias. Ya, muy, muy buena pregunta, justo ¿verdad? Con el tema que vamos a tratar. Hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en el paciente posoperado? O sea, después de la... Ya, a eso también, a ver, cuidados de enfermería en paciente posoperado. Vamos a suponer en el paciente con la tomografía anterior, ¿no? Con la tomografía anterior. Hemos visto que tenía un hematoma subdural con edema difuso, borramiento de cisternas, desplazamiento de la línea media de 15, más de 15 milímetros. Cirugía urgente, craniectomía descompresiva. Cuidados postoperatorios, igual, neuroprotección. Neuroprotección. ¿Por qué? Porque este paciente ha tenido un daño, una injuria primaria, que vendría a ser el sangrado. Ahora, después, o sea, cuando hay un sangrado, se liberan mediadores inflamatorios a nivel cerebral. Hay vasodilatación, hay edema cerebral y es liberación de citoquinas que promueven el edema. Entonces, una vez que ha sido operado, evacúan el hematoma, pero después también requiere neuroprotección. Los mismos cuidados que estábamos haciendo, igual requiere neuroprotección. Cuidados de neuroprotección. Cabecera, 45 grados. No bajar menos de 30 grados. La cabeza, cuello y tórax tiene que ser lineal. El cuello no puede estar inclinado, porque ¿qué pasa si se inclina, por ejemplo, al lado izquierdo? Va a haber un acúmulo o sea, no acúmulo así neto, sino va a disminuir el retorno venoso y esa disminución de retorno venoso puede aumentar la PIC. Por eso la cabeza tiene que ser recta en relación con el tórax. Los miembros inferiores, debajo del nivel, o sea, no tan elevados, ¿sí? Debajo del nivel de la rodilla. ¿Por qué? Porque si tú aumentas o elevas los miembros inferiores, esa elevación también aumenta el gasto cardíaco en cierta mínimo, pero aumenta el gasto cardíaco. Y esa elevación puede promover el aumento de PIC. Tercero o cuarto, eso es en cuanto a la posición. Cuarto, vamos a ver a la sedación. Sedación es pseudoanalgesia plena, un RAS -4, -5, que el paciente no puede toser. O sea, con la sedación estás disminuyendo el dolor, con la sedación y analgesia disminuyes el dolor, disminuyes la PIC. Al disminuir disminuir la PIC. La sedación mismo promueve entrar al cerebro en un estado de hibernación. O sea, cuando nosotros administramos, por ejemplo, propofol o midazolam en asociación con fentanilo, remifentanilo, el mecanismo de acción del midazolam y el propofol es que son benzodiazepinas y estos abren los canales de cloro, ingresa cloro y negativiza la neurona. Entonces hace que unos estímulos externos, que puede ser dolor, el movimiento, etcétera, o las maniobras de Valsalva, no estén o tengan al cerebro en un estado hipoactivo, porque necesitamos salvar neuronas. Entonces, un RAS -4, -5. Sedación plena.
Temperatura. No debemos permitir que nuestro paciente tenga hiperpirexia, fiebre. Si es posible, llevar a la hipotermia con mantas térmicas. Pues no debemos cubrir al paciente. A veces trabajamos con compresas húmedas, ¿no? Favorecer la hipotermia. O sea, hay equipos, ¿no? Como las mantas térmicas que te pueden llevar a la hipotermia, pero a veces en otros lugares no hay. Glucosa de 180 a 120. Si es paciente diabético, entre 180 y 100, no llevarlo a la hipoglicemia ni tampoco a la hiperglicemia. Ambos eventos producen daño neurológico. Tercero, no sé qué número es, pero el CO2 normocapnia, o sea, CO2 entre 40. No llevar a hipercapnia, porque la hipercapnia que produce vasodilatación y aumento de la PIC. No llevar a hipocapnia, porque la hipocapnia produce vasoconstricción y produce isquemia. Puede producir isquemia en ese cerebro dañado, edematizado. Soluciones hipertónicas. Al 3, al 5, al 7.5% lo más probable para disminuir el edema. Y algo que me estoy olvidando, creo que eso es todo. Y movilización mínima. No mover al paciente, por no mover al paciente 1 o 2 días, no, es proteger el cerebro, porque si aumentamos la PIC, vamos a dañar neuronas. Tal vez salvamos la vida, pero este paciente va a quedar con secuela neurológica, ¿no? Secuela neurológica. Esos son los cuidados de neuroprotección postoperatorio también en este tipo de pacientes. Por eso es importante ver la tomografía, ¿no? Muy bien. Había otra pregunta también, creo, decía cambios posturales. Ah, ya, los cambios posturales ya lo hablamos, ¿no? No se realiza. Con esa tomografía no se realiza. No se realiza con esa tomografía. Tal vez con otra tomografía de un paciente ya con 3 días de posoperado, una tomografía de control. Ah, no, mira, ya se abrieron las cisternas, ya el ventrículo lateral izquierdo ya está presente, el edema, disminuyó, entonces ahí sí, podemos movilizar. Por eso les decía, tomografía, urge conocer tomografía, urgente, para el cuidado de un paciente neurocrítico. Porque ¿cómo podemos ver a ciegas? A ciegas no podemos actuar frente al paciente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el drenaje ventricular externo. Antes de eso, queremos ver aquí anatomía un poquito, ¿ya? Cráneo. La dura madre tiene en realidad 2 capitas, que es una capa perióstica que está en contacto íntimo con con el cráneo. Fíjense, y lo que decía hace unos minutos, el hematoma epidural se forma aquí, encima de la dura madre, porque aquí hay arterias, las arterias meningias, que pueden sangrar por un golpe, ¿no? Una piedra y fractura, y tal vez hay un sangrado. Entonces, fíjense la estructura y por qué la forma de ese hematoma epidural, forma de un lente biconvexo, porque aquí se va decolando, se va despegando, ¿no? Palabras simples, se va despegando poco a poco. Si el hematoma es mayor, se despega y adquiere esa forma de lente biconvexo, que es diferente a un hematoma subdural, porque el hematoma subdural no se decola, no se decola, no se separa del hueso, por eso es la forma de un plátano, ¿no? Bien, la dura madre tiene una capa meningia también, ¿ya? Tiene una capa meningia, tiene una capa perióstica y tiene una capa meningia, es la dura madre. Y la aracnoides es la capita inmediatamente inferior a la dura madre, aracnoides, y tiene su nombre porque está por encima de estas trabéculas, que son las trabéculas aracnoideas. Ahora, la tercera capa se llama pía madre. La pía madre es una capita bien delgada
bien delgada, parecida a la cebolla. No sé si han picado una cebolla, hay una membranita bien delgada, es más delgada que esa incluso creo, y es transparente y está en contacto íntimo con el parénquima cerebral. Entonces, entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Y precisamente lleva ese nombre porque esas trabéculas se parecen a las de una telaraña, ¿ya? Entonces, ¿por qué la importancia ahí de conocer este espacio subaracnoideo? Porque en el espacio subaracnoideo atraviesa, pasa, discurre el líquido cefalorraquídeo, no por otro lugar, es en ese espacio subaracnoideo. Y si hay sangrado en el espacio subaracnoideo, ¿no? Por eso se llama hemorragia subaracnoidea. Ahí está. Porque la sangre está presente en el espacio subaracnoideo. Y en la tomografía lo vemos de color hiper denso, blanco, ¿no? Entonces, ese es el espacio subaracnoideo. Ya. Entonces, miren, la idea, licenciados, acá es conocer anatomía, fisiología y luego, esta es la base de cómo vamos a manejar nuestro drenaje ventricular externo. Porque si no sabemos esto, ¿cómo voy a manejar? ¿Por qué voy a manejar? ¿Por qué voy a subir, bajar el drenaje? No, miren. Tenemos ventrículos laterales. Esto es un corte sagital del cerebro y este es el hemisferio derecho. Fíjense acá, hemisferio derecho, es una parte. Y aquí está un ventrículo lateral. ¿Qué es el ventrículo? Es una cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo. Cavidad, ventrículo, cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo. Y si es en el hemisferio derecho, es un ventrículo lateral derecho. ¿En el lado izquierdo habrá otro ventrículo? Sí, ventrículo lateral izquierdo. Por eso los ventrículos laterales son dos. Uno y el otro está al otro lado. Dos. Entonces, fíjense aquí en esta zona. En esta zona, estas estructuras de color rojo. Estos son los famosos plexos coroideos que están en los ventrículos. Estos plexos coroideos sirven para formar el líquido cefalorraquídeo. Ahí se forman. Y es una formación continua. Nadie lo detiene. Miren, ventrículos laterales. El ventrículo lateral o los laterales se comunican a través del foramen de Monro con el tercer ventrículo. ¿Ya? El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Y fíjense aquí, del cuarto ventrículo sale al espacio subaracnoideo y a las cisternas a través de dos orificios, el foramen de Magendie y el agujero de Lutschka. Por eso se denomina agujero de Lutschka y Magendie. Ya es el único lugar de donde sale por este orificio de los ventrículos. O sea, los ventrículos laterales con el tercero y el cuarto ventrículo, la producción de líquido solamente sale a través de estos forámenes de Lutschka y Magendie. Una vez que sale el líquido, pasa a través de, estas son cisternas y este es espacio subaracnoideo. Cisterna, ¿te acuerdas de esta cisterna? Donde estaban los testículos, cisterna cuadrigeminal, cisterna, ¿cómo se llama esta cisterna? Interpeduncular, cisterna quiasmática, cisterna supracelar, cisterna prepontina, etcétera, ¿no? Son cisternas que ya vimos. Entonces, las cisternas son espacios más amplios, pero los ventrículos son más grandes, ¿no? Y ahí es donde se produce el líquido. Entonces, esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el cerebro y el encéfalo es como si estuviera en un bañados o nadando
en un líquido, ¿no? En un líquido. Aquí, fíjense, estos son los ventrículos laterales. Miren, ventrículo lateral izquierdo, ventrículo lateral derecho. Y aquí no sé si se observa, este es el foramen de Monro y este es el ventrículo, tercer ventrículo. Este es el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Esa es la comunicación. Y acá hay un orificio de Lutschka y Mayendi. Aquí están, ventrículos laterales, foramen de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Aquí igual. Entonces, fíjense acá, y en la tomografía nosotros vamos a ver que a veces hay un corte así. Y vamos a ver esta zona del ventrículo que es negro y una partecita abajo que también es negro. Por eso yo les decía, este es un ventrículo lateral, parte del ventrículo lateral, esta parte inferior negrita, ¿no? Y acá sí se ve más amplio, porque este tiene su parte anterior, cuerno posterior, cuerno inferior, ¿no? Los ventrículos laterales. Tercer ventrículo parece un gallo, ¿no? Un gallo. Aquí está. El acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Y este es el foramen de Magendie. Es el único lugar por donde sale el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo y luego a las cisternas. Funciones del líquido. Amortigua el efecto de los traumatismos craneales, ¿no? Es como un colchoncito de agua. Los futbolistas pueden cabecear sin lesiones gracias a esta estructura, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. Transporta nutrientes, acarrea metabolitos, mantiene el volumen intracraneal constante cuando se produce atrofia cerebral por la edad. En los viejitos, el cerebro se produce atrofia y se va reduciendo de tamaño. Y ese espacio que queda se rellena con líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. Plexos coroideos. ¿Cómo se forma? Miren, este es una vellosidad de un plexo coroideo y este es un capilar, ¿no? Aquí hay sangre. Y el plexo coroideo simplemente se forma por gradientes de presión. Aquí hay mayor presión, aumenta la presión de la sangre y a través de estas células ependimarias el líquido pasa aquí y luego aquí, ¿no? Es como un trasudado de líquido, ya en los plexos coroideos. Esto de aquí es importante recordar, licenciados, ¿por qué? Esto de aquí. La cantidad de total de líquido cefalorraquídeo hay 150. Vamos a quedarnos en un paciente adulto, una persona adulta de 1,70 m, 150. O sea, ahorita, te toman una foto, hay 150 mililitros en todo, ventrículos, líquidos, cisternas y espacio subaracnoideo. Se forma, esto también es un dato importante, y quedémonos con esto, 20 mililitros por hora. O sea, en un día está formándose 500 mililitros. Se forma. Pero una vez formada, o sea, continuamente, minuto a minuto se va formando, pero estos 500 se acumularía. Si forma al día 500 y solamente quedan 150, ¿qué pasa con esos 350? Se reabsorben en los senos venosos. Ya se reabsorben. De manera que hay 3 a 4 veces de intercambio. Se renueva. Y al ritmo, la producción es constante. ¿Dónde se reabsorben? En las granulaciones de Pacchioni, aquí. En esas granulaciones se reabsorben. O sea, aquí se producen, sale por el agujero de Lutschka y Magendie y llegan a estas zonas y por gradientes de presión pasan a los senos venosos. Aquí se producen por gradientes de presión y aquí se liberan y pasan a la vena por gradientes de presión también. Aquí, fíjense. Este es el espacio subaracnoideo donde que hay líquido cefalorraquídeo. Miren, espacio subaracnoideo.
el líquido llega a estas zonas. Esta es una granulación aracnoidea, las granulaciones de Paccioni. El líquido pasa, miren, a este seno venoso, a la vena, y de la vena va hacia afuera del cráneo y va bajando hacia el corazón, ¿no? Así es. Estos son los senos venosos en el cráneo. Entonces, ¿qué es hidrocefalia? Hidrocefalia es agua dentro de la cabeza, o sea, sí hay, pero aquí es de forma exagerada. Resulta del desbalance entre la formación siempre constante y el drenaje, ¿no? Hay un desbalance, hay mayor producción o tal vez pueda haber obstrucción. Entonces, hay varios tipos de hidrocefalia. Puede haber por hipersecreción del líquido cefalorraquídeo un papiloma de los plexos, ¿no? Ha crecido y producen bastante líquido cefalorraquídeo por hipersecreción, pero es raro, casi no lo tomamos en cuenta. Lo que sí nos importa es esto, obstructivas, no comunicantes. Puede haber una obstrucción en cualquier parte de los ventrículos del acueducto de Silvio, en el agujero de Monro, en cualquiera. Puede haber obstrucción en el agujero de Monro, en los dos agujeros, en el tercer ventrículo, en el acueducto de Silvio, en los forámenes de Luchka-Mayendi. Puede haber obstrucción. ¿Cómo así? Si sabemos que aquí se produce el líquido cefalorraquídeo y aquí hay una obstrucción, miren, voy a obstruir esta zona. Imagínense por un tumor. Si la producción de líquido cefalorraquídeo es constante, no creen que este ventrículo va a crecer, ¿no? A través del tiempo. Y en los niños se observa que hay un crecimiento del cráneo, porque los cráneos de los niños todavía no están osificados, bien osificados, y las fontanelas todavía están flexibles. Las fontanelas todavía no hay espacio para que pueda crecer. Es un tanto, ¿no? Relativamente flexible el cráneo de los niños. Por eso es que crece. Y si no operan a estos pacientes, si no le colocan un drenaje ventricular externo, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Incrementa. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice? Porque la producción es constante. La producción es constante. Y si hay una obstrucción a este nivel, por ejemplo, en el tercer ventrículo aquí, ¿va a haber hidrocefalia? Ah, claro. Triventricular. Puede haber una hidrocefalia monoventricular, biventricular, triventricular con los o tetraventricular. Si la obstrucción es aquí, por ejemplo, crece este cuarto ventrículo, tercer ventrículo y los ventrículos laterales crecen, ¿no? Por un tumor, por un parásito, coágulo de sangre. Puede haber obstrucción. Y el líquido no pasa, dependiendo, imagínense que hay un tumor, una tumoración que está obstruyendo, va a haber hidrocefalia triventricular, tercer ventrículo y el primero y el segundo ventrículos laterales. Urge, ¿no? Un drenaje ventricular externo. Entonces aquí algunos ejemplos de tomografía, ¿no? Que ya vimos la tomografía. ¿Esto qué es? Líquido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo. Acá es una hidrocefalia comunicante, o sea, también puede haber una obstrucción en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y ahí sí hay una hidrocefalia en los cuatro ventrículos. Miren, ¿ve? Ventrículos laterales, estos son ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Aquí, por ejemplo, hay una hidrocefalia monoventricular. Este es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ventrículo lateral derecho, ¿no? Solamente un ventrículo. Parece un quiste, ¿no? Es líquido. Monoventricular, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una hidrocefalia en el foramen de Mann. Y esto es lo que yo les dije, por ejemplo, estas son las astas anteriores de los ventrículos. Y estas son las astas posteriores de los ventrículos, que están dilatados, ¿no? Dilatados. Aquí también vemos, ¿no? Ahora,
el drenaje ventricular externo, ¿qué es? Y aquí va la pregunta de una de las licenciadas, ¿no? ¿Dónde se coloca? Miren, el drenaje ventricular externo se coloca en uno de los ventrículos laterales. En uno de los ventrículos laterales. Puede ser en el ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo. Hay unos puntos de referencia que tienen los médicos. La pupila, ubican la pupila y ahí le llaman el punto de Monk. Línea media. Línea media de la pupila, cruce con la fontanela anterior a 2 centímetros de ese punto. Ahí colocan el ventrículo. Es una zona donde no hay vasos sanguíneos que pueden colocar adecuadamente el drenaje ventricular externo. ¿Ya? Por favor, apaguen su micrófono. Por favor, no dejan de escuchar la clase. Ya está. Entonces, el drenaje ventricular externo se coloca en ese punto. ¿Para qué sirve? Para el tratamiento de hidrocefalia, esto es lo más común, ¿no? Y este es el 99% de intervenciones. Y hay situaciones raras en las que se desea monitorizar la PIC, pero no hay hidrocefalia. Ojo, no hay hidrocefalia, pero sí se desea monitorizar la PIC, puede ser una opción. Y administración intratecal. O sea, no es que se coloque el drenaje ventricular externo para administración intratecal, no, sino que ya tiene y a través de ella se puede administrar antibióticos en ventriculitis, ¿no? Vamos a describir el sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo, el sistema Becker, ¿ya? El sistema Becker es uno de los sistemas más seguros que existe de drenaje ventricular externo y todas las demás marcas imitan a este sistema. ¿Cómo es? Tiene partes. Esta cuerda, licenciado, nos permite subir o bajar. Yo aprieto este botón aquí. Nos permite subir o bajar todo el sistema. Todo. ¿Ya? Todo el sistema. Luego tenemos esta perilla. Este es por si acaso del drenaje Becker, sistema Becker, que es similar, los otros son similares a este. Es una perilla para ajustar la cámara de goteo. ¿Qué significa? Miren, si yo desajusto, roto esta perilla en ese sentido, voy a desajustar y puedo manipular esta cámara cuentagotas. Esta cámara, puedo descenderlo al nivel que yo quiera. Normalmente se debe descender a esto menos, ojo, menos de 15 milímetros de mercurio. Menos de 15. ¿Ya? Menos de 15. ¿Por qué? Porque ese es el nivel de la PIC. O sea, el valor normal es 15. ¿No? El valor normal de la PIC es entre 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, no debe ser mayor a 10 a 15. Y vamos a ver algunos casitos dependiendo de qué es lo que se quiere conseguir. Entonces, si tú, por ejemplo, colocas esta cuerda integral, o sea, todo el sistema en un nivel, se puede modificar esta cámara cuentagotea. Lo que importa es esta cámara. Ya, esta cámara es lo que importa. Pero igual, si tú modificas esto, subes o bajas, también vas a subir o bajar la cámara cuentagotas, ¿no? Cámara de goteo. Y aquí hay una señal de un 0. Este 0 debemos tener en cuenta. Ojo, ya el 0. Este 0 debemos tener en cuenta. Porque este 0 tiene que estar al nivel del conducto auditivo externo. Este número 0, por si acaso. ¿Ya? Este número 0 a ese nivel. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, en esta escala graduada, tenemos en milímetros de mercurio y tenemos en centímetros de agua. Miren, tenemos en milímetros de mercurio y en centímetros de agua. En realidad podemos convertir con una fórmula de milímetros de mercurio a centímetros de agua y de centímetros de agua a milímetros de mercurio.
este sistema mide la medición original es en centímetros de agua, ¿ya? Centímetros de agua. Por ejemplo, miren, si yo pongo esta cámara cuentagotas a este nivel, esta flecha negra, en este nivel, vamos a suponer en 17, aquí. Si está en 17, aquí me dice 17 centímetros de agua. Pero nos están dando uno relacionado, ¿no? Que es este mismo nivel, que es más o menos 12, entre el 12 y el 13, ¿no? Vamos a poner un 12.5. 12.5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué significa? Significa que 12.5 es igual a 17 centímetros de agua. Entonces, la teoría me dice que yo debo mantener ese drenaje menos de 15 milímetros de mercurio. O sea que estamos bien. Ahora, yo puedo convertir estos 17 milímetros de mercurio a centímetros de agua. ¿Cómo convierto? A ver. De milímetros de mercurio a centímetros de agua, ¿ya? Es una fórmula. De milímetros de mercurio a centímetros de agua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar por 1.36. Entonces, mira, 12.5, vamos a ver. 12.5 por 1.36 me sale 17 exactamente. Ya multipliquen en sus casas. 12.5 por 1.36 me sale 17. ¿17 qué? Centímetros de agua. Convertido ya. Ahora, yo quiero convertir de 17 a milímetros de mercurio. Dividan 17 entre 0.74. O perdón, multipliquen. 17 por 0.74. 17, o sea, aquí vamos a poner la fórmula. De centímetros de agua a milímetros de mercurio, voy a multiplicar por 0.74. Entonces, me sale 12.5, ¿no? 12.5. Entonces, esa relación existe y en esta tablita ya no necesitas hacer esa conversión, sino que ya está convertido ya. Ahora, tenemos llaves de paso del sistema para el sistema principal. Tenemos algunos clamps que ahorita vamos a ver cómo funcionan. Tenemos el filtro de aire. Este filtro es importante, licenciados, y es importante que no se humedezca. Porque si se humedece, vamos a suponer que estamos recolectando líquido acá, líquido cefalorraquídeo. Si esto se humedece o tiene contacto con la sangre, con el líquido cefalorraquídeo, se va a tapar. No va a dejar ingresar aire o la presión atmosférica. Por lo tanto, si no deja ingresar aire o la presión atmosférica, no va a haber flujo. No va a haber flujo de líquido. Y vas a tener una especie de obstrucción. O sea, no está obstruido realmente, pero no hay flujo. Porque no hay aire, no hay ingreso de aire. Entonces eso es un filtro blanco parecido a los de los volutroles, las líneas de infusión que tenemos, que también necesitan de esos filtros para que no ingresen partículas de polvo, bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, ese filtro debe mantenerse seco. O sea, esta cámara no debemos colocarlo, echarlo en la cama, ¿no? En el transporte puede ocurrir eso. Abajo tenemos una bolsita de drenaje. Una vez que se ha llenado ya la cámara de arriba, se abre este clamp y se deja el líquido, ¿no? Por aquí, miren. Aquí estamos, miren, la sangre viene aquí. Vamos a dibujar acá un cerebro. ¿Ya? Aquí está el drenaje y la sangre, perdón, el líquido viene por aquí. El líquido cefalorraquídeo viene por aquí. Ingresa por esta llavecita. Ingresa por aquí, por este sistema y se va llenando en esta cámara. Se llena. Pues una vez que está lleno esto, antes de eso, esto está clampado y clampado, ¿no? Se llena,
a 50, tenemos que desclampar esta parte y esta parte. ¿Para qué? Como ya está lleno, si está lleno no va a drenar, se va a mojar el filtro. La sangre, perdón, el líquido cefalorraquídeo tiene que bajar, descender aquí. Cuando yo quiero evacuar, abro este clamp. Ya, evacúo. Y aquí está mi bolsa colectora. El líquido cefalorraquídeo, no, ya he abierto este clamp, baja y desciende por acá. Y aquí se va, aquí tiene mayor capacidad, pues. Si no me equivoco, creo que son 400 a 500. Una vez que ya está lleno, esto también se clampa y se puede retirar esto y se reemplaza esta bolsa por otro, ¿no? Entonces este es un receptáculo más de mayor capacidad. Entonces una bolsa de drenaje. Listo. El cero. ¿Por qué tenemos que hacer el cero? El cero, aquí en la regla, tienes que fijarte que este cero de la regla esté ubicado a este nivel del conducto auditivo externo, que es más o menos el nivel del cuarto ventrículo. ¿Ya? Es el nivel del cuarto ventrículo. ¿Por qué yo tengo que colocar este nivel de la regla del cero a este nivel? ¿Por qué? Porque esto se basa en un principio de física, de vaso comunicante. Porque el líquido cefalorraquídeo hemos dicho que se sintetiza en el primero, segundo, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo lo toman como si fuera un centro. Entonces, el drenaje está conectado a ese nivel, ¿no? El drenaje. Entonces, el líquido pasa por este conducto, pasa hacia la cámara cuentagotas y aquí se va llenando. Y yo voy contabilizando cuánto líquido hay estar drenando en mi turno de 12 horas. Yo tengo que contabilizar en mi turno de 12 horas. ¿Por qué? Hemos dicho cuánto es la producción en 20 cc por hora. En 24 horas, ¿cuánto tiene que drenar? Más o menos, ¿no? 500, ¿no? 500 mil. Pero hay un recambio, ¿ya? Entonces, tengo que contabilizar cuánto drena en mis 12 horas. Porque si yo no contabilizo, no voy a saber cuánto ha drenado. ¿Cómo yo sé? Imagínense que se haya obstruido acá por un coagulito, un detritus cerebral, algo. Se obstruyó. Y a mí no me importó cuánto drenó. Entonces no sé reportar. ¿Qué pasa, licenciados, cuando se obstruye? Se acumula el líquido acá. Incrementa el tamaño de los ventrículos. Que no tiene a dónde ir. La producción es constante. Y aumenta, ¿qué cosa? La presión intracraneana. Y este paciente puede llegar a tener deterioro neurológico dependiendo cuántas horas está obstruido. Y la producción disminuye el Glasgow, ¿no? Eso es lo que produce. Por eso es que tenemos que contabilizar en 12 horas, ¿ya? En un paciente adulto, si la obstrucción es, no comunicante, más o menos por 12 horas, entre 50 a 100 mililitros. Si hay menos de 50, hay que ver qué está pasando. Revisar el sistema. Ya. Entonces decíamos que por qué teníamos que colocar el cero a ese nivel. Porque a ese nivel hay a partir de este nivel, recién vamos a medir la presión en este líquido. Y por teoría nos dicen que la presión del líquido cefalorraquídeo es, ¿no?, la presión del líquido cefalorraquídeo que produce el líquido cefalorraquídeo es igual o similar a la PIC.
O sea, podemos medir la PIC con este sistema. Entonces necesitamos tener un punto de partida que es mi cero de PIC. Este cero en realidad es igual a la presión atmosférica. ¿Ya? Atmosférica. Entonces a partir de la presión atmosférica yo inicio mi medición. ¿Ya? Y con este sistema yo puedo medir la PIC y ahora vamos a ver cómo se mide. Entonces mira, ya sabemos que es el cero. Entonces aquí en un paciente, aunque no se ve la imagen, no hay varias formas de identificar el cero. O sea, el conducto auditivo externo de este paciente tengo que nivelar con el cero de la regla. Esta es mi regla, ¿no? La vertical del sistema. ¿Ya? Tengo que nivelar con el cero. Hay otros sistemas también, por ejemplo, este de acá que es un láser que me permite medir, este es un láser y aquí hay una burbujita de aire, ¿no? Que me permite medir el nivel, que está bien nivelado. Aquí, por ejemplo, ya está el láser con el conducto auditivo externo, ya tengo mi cero, aquí dice cero. A partir de ese cero yo voy a colocar la cámara. Entonces miren acá, tiene que estar en menos de 15 la cámara, ¿ya? A ver, aquí está, miren. Aquí, inicialmente, cuando colocan el drenaje, miren esta marca de acá, esta flecha, que está en el nivel 0. O sea, este punto rojo ya está en el conducto auditivo externo de mi paciente. Ya está. Esta regla, ¿no? 0. Y esta cámara que ustedes ven acá, la cámara cuentagotas, esta cámara está en 0, inicia en 0. Y una vez que el líquido viene del paciente, el líquido cefalorraquídeo viene del paciente, llega hacia mi cámara, llega y va goteando y se va llenando mi cámara, se llena. Entonces, esta cámara ya llegó en 0. Yo tengo que colocar este nivel a la presión deseada. ¿Yo qué quiero para mi paciente? Quiero mantener una PIC menos de 15, es lo normal. Vamos a mantenerlo en 10 milímetros de mercurio. Esta flecha, ¿a dónde tiene que ir? Al número 10, aquí. Ahí yo lo debo mantener. ¿Ya? Yo lo debo mantener ahí. Entonces, miren acá. He subido mi cámara. Esta flecha ya no apunta al 0, ya no apunta, sino que lo he subido. Y más o menos está en un 10.5 más o menos, ¿no? Milímetros de mercurio. 10.5 milímetros de mercurio. Ahí estoy dejando. Entonces, ¿qué significa? Que con este sistema yo puedo controlar la PIC del paciente. O sea, cada vez que el líquido sube, está ascendiendo y a este nivel es 10.5 milímetros de mercurio. Y ya no puede subir más el líquido porque yo lo estoy restringiendo. Ya no puede subir más, entonces yo estoy cortando la PIC en 10. Entonces yo manejo la PIC. Hay pacientes, licenciados, que tienen hipertensión endocraniana. La PIC está en 20, 25. Entonces en estos pacientes, para yo manejar la PIC, yo no puedo tenerlo en 10, puedo tenerlo, supongamos, en 18. O perdón, en 15. Aquí. Entonces subo mi cámara, esta flecha, a este nivel de 15. Entonces ya mi PIC yo estoy controlando en 15 milímetros de mercurio. En realidad este paciente es más la presión, o sea, la producción de líquido es mayor, pero yo estoy controlando. Yo no permito que llegue a más. Porque si yo subo esto, supongamos a 30, va a subir. Porque este paciente tiene hipertensión. Entonces de ahí ustedes tienen que sacar la conclusión de que se puede manejar con este sistema la presión intracraneana del paciente. Se puede manejar. Y no tengan miedo cuando, por ejemplo, el neurocirujano, ¿no? A veces lo deja en ese nivel. Uy, el neurocirujano dejó en ese nivel. Pero ustedes ya saben el fundamento. ¿Por qué lo ha dejado en 10? Porque quiere mantener la PIC en 10.
Ahora te dicen, ¿no? Licenciada, ¿por qué has bajado la cabecera de la cama? Y mira, este está por encima del nivel. Y algunos se molestan y con razón, porque nosotros no sabemos manejar, lamentablemente, ¿no? Pero ahora ya saben, ya. Entonces, si bajas la cama, tienes que bajar todo el sistema, ¿no? Todo el sistema tienes que bajar. Por ejemplo, mira, vamos a dibujar a este, acá tenemos a este paciente que está, ¿no? Y tenemos aquí su drenaje y aquí está el drenaje ventricular. Entonces vamos a suponer que este nivel está en 10 milímetros, ¿ya? 10 milímetros. Entonces el drenaje está por ahí y llega hasta 10. Y aquí se va llenando. Entonces tú controlas la pica en 10 milímetros. Pero en esta posición está semisentado. Pero si tú lo echas al paciente más, o sea, echas, supongamos a 20 grados, la cabeza del paciente va a estar más baja en relación a este sistema. Por lo tanto, va a variar la PIC. Entonces, tú en todo momento tienes que mantener este cero del paciente con el conducto auditivo del paciente en cero, en todo momento. Si el paciente disminuye la cabecera, bajas todo el sistema. No es necesario bajar solamente esta cámara, sino todo el sistema. Por eso le decía que no, que esta cuerda sirve para bajar el sistema. O sea, la idea es mantener, con tal de que tú mantengas el conducto auditivo externo a nivel del cero, estamos bien, estamos muy bien ahí. Y si vas a trasladar a tu paciente, tienes que clampar, porque hay un síndrome de colapso ventricular también, porque estás eliminando todo el líquido del paciente, de los ventrículos, ¿ya? Por ejemplo, acá, miren, este es el nivel del cero, conducto auditivo, cero. Esto es estamos por ahí, por el trago del oído. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en 910. Este es el 10 milímetros de mercurio. ¿Por cómo me doy cuenta aquí? Miren, miren las unidades. Aquí dice milímetros de Hg y aquí al otro lado dice centímetros de H2O. Que al final es lo mismo si convertimos con la fórmula. ¿Ya? Entonces ahí está. O sea, estamos bien. Si tú subes la cabecera de este paciente, tienes que subir del sistema. Porque este paciente, la cabeza va a estar ahí, conducto auditivo, y miren la diferencia entre el conducto y el cero. Por eso es que este sistema tienes que subir a este nivel. Ese es el fundamento, licenciados, ¿ya? Vaso comunicante. Esto es lo mismo. Ahora, este sistema, ahora ya para terminar, licenciados, este sistema de un poquito de concepto de PIC. ¿Qué es la presión intracraneal? Es la presión medida en el interior de la cavidad craneana. Los determinantes de la PIC son el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo. Parénquima cerebral, por ejemplo, cuando hay un hematoma, ¿aumenta la PIC o no? Aumenta la PIC cuando hay un hematoma, ejemplo. Cuando hay edema, ¿aumenta la PIC? Sí. Líquido cefalorraquídeo, ¿cuándo aumenta? Cuando hay hidrocefalia. Hidrocefalia, porque se acumula el líquido, aumenta la PIC. Volumen sanguíneo, ¿cuándo aumenta? Cuando hay, por ejemplo, incremento del CO2, hipercapnia, aumenta el volumen sanguíneo, hay vasodilatación. Si ustedes controlan estos tres, cualquiera, el edema, ¿cómo controlas el edema? Solución hipertónica. Hematoma, cirugía. Líquido cefalorraquídeo, si es que hay hidrocefalia, drenaje ventricular externo. Y con el drenaje podemos subir o bajar el líquido y bajar y subir la PIC. Y el volumen sanguíneo con el ventilador mecánico. ¿Cómo? Programando el volumen minuto. ¿Para qué? Para mantener el CO2, la presión parcial de CO2 en 40 milímetros de mercurio. Esto es neuroprotección. Neuroprotección.
Podemos utilizar el sistema de drenaje ventricular externo para medir la PIC también, miren, con este sistema. Este es el transductor de presión de la línea arterial. O sea, en realidad este transductor puede medir presión venosa central, presión intracraniana, presión intraabdominal, presión de vía aérea. Todo puede medir este transductor. Tú conectas a cualquier fluido, líquido o aire, mide. Solamente necesitas el transductor y necesitas el monitor multiparámetro. Entonces, ¿cómo se mide? Miren, en este sistema del drenaje ventricular, ¿no? Este es el cerebro del paciente y aquí está el drenaje. El líquido pasa por aquí, llega por esta llavecita y pasa a la cámara, ¿no? La cámara cuentagotas, ya. ¿Dónde vas a conectar el transductor de presión? Aquí, en esta llave. Desconectas aquí, retiras la tapa y colocas este punto del transductor, este punto, porque esto te va a medir la presión. Colocas este punto aquí, miren el transductor. No es necesario, ojo, como la línea arterial, no es necesario colocar una bolsa perfusora porque puedes introducir agua al ventrículo. Ojo, no es necesario, solamente sin bolsa perfusora. Conectas ahí y este es un dibujo, ¿no? Miren, de los ventrículos del paciente sale el líquido cefalorraquídeo, sale, llega aquí a la cámara cuentagotas y se va sumando. Hemos dicho que el transductor puedes conectar en esta llavecita de triple vía acá. Este es el transductor y tiene un cable de señal de datos. Ese cable lo conectas al monitor multiparámetros. Monitor multiparámetros. Y ahí te brinda la onda. Es simple. Es simple. Ahí te brinda la onda. No es cosa de otro mundo. Lo que sí hay que mantener la esterilidad de este sistema. Por ejemplo, aquí no marca. Entonces, tienen que abrir la llave. O sea, la presión del agua tiene que chocar contra este sistema. Miren acá. El líquido cefalorraquídeo viene por este sistema, ¿no? Pues aquí no se nota muy bien. Voy a dibujar esta llavecita. Ahí está. Entonces el líquido cefalorraquídeo viene del sistema, viene por aquí. Normalmente pasa ¿a dónde? A la cámara cuentagotas, ¿no? A la cámara cuentagotas, ya. Pero se tiene que cerrar. Tengo que cerrar con la llavecita, tengo que cerrar para que no pase a la cámara cuentagotas. Tengo que cerrar para que esta presión de agua choque a una membrana que tiene el transductor, choque. Al chocar la presión con esa membrana va a captar cuánto de presión le está llegando y eso lo va a traducir en el monitor multiparámetros en forma de número, por ejemplo 22. Ya, 22 es una curva, ¿no? 22 de PIC. Ahí se traduce. Es simple. Solamente la clave es colocar este transductor y que aquí esté cerrado. Porque si está abierto, no te va a medir, te va a medir 0. Porque aquí hay una fuga de presión. ¿Ya? Así es el sistema. Y aquí, por ejemplo, te mide la PIC 9. Y tiene sus ondas, ¿no? Las ondas son P1, P2 y P3. P1 corresponde a la sistólica, P3 a la diastólica y la P2 es la que me importa. La P2 es la distensibilidad intracraneal. Esta es la que me importa. La P2 es la que me importa. Pero el monitor te brinda valor de la P2. No te brinda ni la P1 ni la P3. La P2. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente normal, ¿no? Con una PIC normal, P1, P2 y P3. Miren, la P1, la P2 está elevada. Esa es hipertensión endocraniana. Pues está elevadísima, 40, 50 debe estar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos muestra el dato de la PIC. Aquí es 12. 12 es la PIC. ¿Ya? Y acá hay algo un poquito avanzado que nos muestra, ¿no? La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC.
Si tú ya tienes tu valor de PIC de 12, la presión arterial media, ¿cuánto es? 60, ¿no? 60 menos 12, ¿cuánto es? 50, 48. 48 es la presión de perfusión cerebral. Lo normal de presión de perfusión cerebral tiene que ser mayor a 60. Aquí tienes 48. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo aumento la presión de perfusión cerebral? Aumento la PAN. Por eso te dicen, en paciente neurocrítico, la presión arterial media tiene que ser ¿cuánto? Mayor a 90. ¿No? Por ese motivo, para mantener una buena presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Con 60 no vas a lograr, pues. No lo tienes que poner ¿qué cosa? Adrenalina, noradrenalina para aumentar la PAN. Aumentas la PAN a 90 y vas a lograr una presión de perfusión 60, porque la PAN está en relación con la PIC. Entonces, en un paciente neurocrítico tenemos que medir la PIC y calcular la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Muy bien, licenciados. Entonces ya terminamos. Si es que hay alguna pregunta en este punto, tal vez. Aquí hay varias preguntas. A ver, Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta para el licenciado una Marco? pregunta, dice, para medir la PIC, la medición es continua. Miren, la PIC con el transductor de presión no es continua. Ojo, la PIC con el transductor de presión no es continua. ¿Por qué? Porque el transductor de presión, tú tienes que cerrar la vía que va hacia la cámara cuentagotas. Por lo tanto, yo solamente quiero medir la PIC. Entonces, puedes medir cada 6 horas, cada 12 horas, dependiendo del paciente y dependiendo de las medidas terapéuticas que quieras hacer. Entonces, no es continua. Pero, si eso es con transductor, ¿no? Pero si tú solamente tienes el drenaje ventricular, el Becker, si solamente tienes el Becker, ahí sí podríamos decir que es continua, o sea, está controlada. Porque yo he puesto mi cámara cuentagotas, supongamos, a un nivel de 16 de PIC. Siempre va a ser 16. No va a poder pasar de 16. ¿Por qué? Porque va a gotear a la cámara cuentagotas, ¿no? Va a gotear. O sea, estás controlando la PIC. A ver, otra pregunta dice, ¿para medir la PIC se tiene que cerrar igual que la línea arterial? Claro que sí, igualito, igual, porque yo quiero mantener, o sea, tengo que mantener un sistema cerrado entre mi transductor de presión y el líquido que yo quiero medir. Porque si hay un orificio por ahí, no mide la PIC, no te va a medir. Porque al vacío va a medir, cero va a medir. No, o sea, en realidad la presión atmosférica, que es cero, pues. Cero es arbitrario, relativo, y 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica, ¿no? Que equivale a cero. Ya, muy bien. ¿O alguna otra pregunta tal vez? Ya, creo que terminamos, Iván. Sí, todo perfecto, Magíster Marco. Parece que todo está solucionado. No tienen ninguna duda. Bien, hay algo que quiero mencionarles, licenciados, es con respecto a tomografía. Miren, nosotros ahorita en esta clase hemos entendido, hemos comprendido la clase, ¿ya? Pero no hemos aprendido, no hemos aprendido. Porque para aprender necesitamos repasar esta clase, el video, la diapositiva, necesitamos eh, repasar para fijar ese conocimiento. O sea, ya hemos comprendido, ¿no? Ya hemos comprendido, pero necesitamos fijar, ¿ya? Necesitamos enfermeros que tengan conocimiento y que nuestra actuación sea con conocimiento de causa. Conocimiento de causa, licenciados. Nunca se olviden eso. ¿Cómo yo puedo actuar, no? Contra un paciente cuyo cerebro yo no sé qué está pasando adentro.
¿A qué me voy a limitar? A recibir órdenes. Súbele, bájale, aumenta la sedación, ponle esto, ponle lo otro. Pero yo les felicito a ustedes por esa, o sea, esa intención de capacitarse, ¿no? Siempre lo voy a decir, siempre. Bien. Gracias, licenciado, por su atención. Entonces, Iván, ¿estás por ahí? Sí, Magister Marco, muy buenas palabras, de verdad. Ahí está. Ah, ¿no se le escucha? ¿Me escucha, Magister Ahí está. Marco? Ahí Sí, está, Magister Iván. Marco, muy buenas palabras, de verdad. Muchas gracias por su exposición. Un fraterno abrazo a la distancia y esperamos contar con usted en los próximos cursos. No se te escucha, Iván. ¿Me escucha, Magister? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Magister, un abrazo a la distancia. Esperamos contar con usted en los próximos cursos. Gracias, gracias. Siempre, siempre vamos a estar acá en Asís y para los asistentes, esperemos que haya sido de agrado la, la ponencia. Siempre lo hacemos con cariño y siempre con esa intención de que ustedes se lleven algo provechoso a su casa, ¿no? A su trabajo, ¿no? Y el día de mañana atiendan con este conocimiento. Gracias, gracias a todos por eso. Gracias, Magister Marco.